Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 135. Éxito. Después de horas de ver vídeos de YouTube junto al ataúd de Peggy, Peter comenzó a preocuparse de que ella no pudiera sobrevivir al proceso. Quizás la sangre reproducida no funciona por alguna razón, murmuró Peter mientras comenzaba a pasearse alrededor del ataúd de metal. Ya era de mañana, lo que significa que Peggy pasó toda la noche sumergida en el elixir. Peter no estaba seguro de si ella todavía estaba viva o no. Tampoco tenía a nadie a quien llamar para preguntarle sobre esto. Todos los que conocían los pormenores del elixir de resurrección no son más que pequeñas partículas de ceniza en el océano. Los huesos de dragón se habían convertido en un recurso muy raro y finito para la mano, por lo que las únicas personas a las que se les permitía usarlos eran los dedos, que hace tiempo que desaparecieron. Empiezo a arrepentirme de haberlos matado a todos ahora mismo, pensó Peter, pues ahora sabía que debería haber retenido al menos a uno como prisionero para obtener información. Aunque sacrificarlos detuvo una guerra milenaria con la casta, así que no me arrepiento demasiado. En ese momento, Peter empezó a dudar de sí mismo y pensó en abrir el ataúd para ver cómo estaba Peggy. Aunque, por lo que sabía, hacerlo podría interrumpir el proceso y arruinarlo todo, posiblemente matándola en el camino. Peter luchó contra estos pensamientos hasta el mediodía, cuando ya no pudo más y se rindió. Acercándose al ataúd de metal, Peter extendió la mano y lo abrió lentamente. Un vistazo no hará daño, ¿verdad?, pensó Peter mientras la tapa se abría por completo, revelando una caja rectangular llena de un líquido negro y espeso. Justo cuando Peter se inclinaba para mirar más de cerca, el elixir negro se onduló como si alguien hubiera dejado caer una piedra dentro y perturbado el líquido tranquilo. Peter observó el elixir moverse, confundido. ¿Eso significa que funciona? Justo cuando Peter pensó esto, Peggy Carter, cubierta de alquitrán negro, emergió tan rápida como un rayo, jadeando en busca de aire. Respiración pesada. ¡Oh, mierda!, exclamó Peter, asustado por el repentino suceso. No puedo ver, Peggy habló asustada mientras comenzaba a recuperar el aliento. Deberías poder ver, dice Peter mientras corre a buscarle una toalla cercana. Solo tienes problemas por el líquido. Peter tuvo cuidado de no usar la palabra elixir, ya que no quiere que Peggy sepa nada más de lo que debe saber. ¿Qué?, pregunta Peggy mientras sus oídos también estaban tapados con la sustancia negra. Renunciando a hablar, por el momento, Peter comienza a limpiarle la cara con la toalla, que ella le arrebata por instinto y toma el control. Después de unos momentos, el rostro de Peggy estaba algo limpio, pero su vista estaba borrosa y todavía no podía oír nada. Aunque, por lo que Peter pudo ver, el proceso parecía ser un éxito. El rostro de Peggy lucía mucho más joven que antes. Su piel estaba mucho más tersa y sin una sola arruga a la vista. Peter no podía decirlo con seguridad, ya que todavía tenía algunas manchas negras en la cara, pero Peggy parecía tener entre veintitantos y veintitantos años. Bueno, no me preparé del todo para la limpieza, así que te llevaremos a casa para que te duches, dice Peter, pero ella no responde, pues todo sonaba como si estuviera bajo el agua. ¿Fue un éxito? Me siento diferente, dice Peggy en voz alta, pues tampoco puede oír su propia voz. Mientras Peggy dice esto, se agarra a los lados del ataúd de metal con cada mano para ponerse de pie. Apretando las manos para estabilizarlo, el metal se dobla y retuerce al instante bajo su agarre como si no fuera más que un fino trozo de papel. Tenía razón sobre el aumento de poder debido a la sangre, pensó Peter mientras abría un portal directo a la ducha de Peggy en su casa. En el momento en que Peggy se levantó, resbaló y cayó del ataúd, golpeando el piso de concreto. Si aún fueras vieja, esa caída sería el fin de tu vida, dijo Peter mientras se acercaba y la ayudaba a levantarse. Por suerte, todo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de elixir, así que no pudo ver ninguna de sus partes traviesas. Peter es un hombre comprometido y Peggy es una mujer comprometida, después de todo.
Era diferente cuando ella era vieja y poco atractiva. Sabiendo que ella no podía oírlo, Peter la guió a través del portal, que conducía directamente a la ducha, encendiéndola inmediatamente. Mientras el agua le bañaba la piel, el elixir negro y sangriento empezó a escurrirse por el desagüe. Peter lo interpretó como una señal para largarse de allí. Ella misma podría deducir el resto, pero por lo poco que vio al salir, Peter supo que el experimento había sido todo un éxito. Su cuerpo era más joven y el aumento de poder era obvio por lo que le hizo al ataúd solo unos momentos antes. Al salir del baño, Peter también cerró el portal. No quería que Peggy investigara su guarida secreta. Supongo que ahora solo queda esperar, murmuró Peter mientras entraba a la sala de estar y encendía el televisor. Peggy Puff, aunque tenía la vista borrosa, Peggy sabía a dónde la había llevado Peter. Es difícil no reconocer la propia ducha, después de todo. Aunque Peggy ha estado siguiendo una estricta rutina de baño con esponja últimamente, ya que ya no tenía fuerzas para salir de la cama, ha pasado un tiempo desde que estuvo en su propio baño. Gracias a Dios que nunca más tendré que hacer eso, pensó Peggy mientras se ponía de pie sobre sus dos piernas sin ningún signo de fatiga. No podía recordar la última vez que su cuerpo se sintió tan joven y ágil. Hablando de baños de esponja, como mujer adulta de 90 años que ha vivido una guerra, que otra persona te lave en la cama porque no pudiste hacerlo tú misma es absolutamente degradante. Debido a que el líquido negro infestaba cada grieta de su cuerpo, Peggy tardó casi una hora en la ducha antes de finalmente apagarla y salir. Mientras se duchaba, vio su cuerpo juvenil, pero aún no había visto su rostro. Caminando hacia el lavabo, Peggy limpió el vaho del espejo y se quedó paralizada por la sorpresa. Una cosa es mirar hacia abajo y ver un par de brazos y piernas, pero otra muy distinta es ver la cara que tenías hace 70 años. Soy joven otra vez. Exclama Peggy abriendo mucho los ojos y tapándose la boca con una mano. Sueno tan diferente. Antes, Peggy tenía la voz temblorosa y rota de una mujer moribunda de 90 años, pero ahora parecía e incluso sonaba joven de nuevo. Después de mirarse fijamente su figura desnuda en el espejo durante un largo rato, Peggy agarró una toalla cercana y se cubrió mientras salía corriendo del baño. Peter Puff, mientras Peter miraba Looney Tunes en la sala de estar de Peggy, de repente escuchó el sonido de pies mojados que caminaban en su camino. Peter bajó el volumen y se puso de pie, se giró justo a tiempo para ver a Peggy entrar corriendo con nada más que una toalla encima. Funcionó. Gritó mientras corría hacia Peter y lo abrazaba. Muchas gracias, no hay problema, dice Peter, con los brazos a los costados. Como dije antes, esto es beneficioso para ambos. Solo espero que aceptes mi oferta de trabajo. Sí, claro. Peggy asiente mientras suelta a Peter y se alisa la toalla. Me encantaría ser la subdirectora de los Vengadores. Cualquier cosa es mejor que estar en una cama de hospital todos los días hasta mi muerte. Pronto, un silencio incómodo llena la habitación mientras Peggy mira hacia abajo y se da cuenta de que solo llevaba una toalla. Vuelvo enseguida. Exclama y corre hacia su dormitorio. Unos minutos después, Peggy regresó con una ropa que solo encajaría con el estilo de una abuela de 90 años. ¿Cómo me veo?, pregunta Peggy, insegura de su vestuario actual. Como si hubieras pasado la noche en casa de tu abuela y tuvieras que pedirle prestada su ropa, responde Peter con sinceridad. Pero toda mi ropa vieja está guardada en el Reino Unido, dice con un suspiro de derrota. Bueno, no puedes ir a ver al amor de tu vida vestida de abuelita, dice Peter, llegando a la única conclusión lógica. Tienes que ir de compras. Capítulo 136. Amantes reunidos. Como Peggy estaba demasiado emocionada de volver a ver a Steve cuando era más joven, corrió a la tienda más cercana y compró el primer atuendo que le quedaba bien. Mientras tanto, Peter se escondió en el coche, pues no quería que lo acosaran los fans de Spider-Man. Si entraba con ella, pronto se verían atrapados en un mar de gente pidiéndole autógrafos y fotos. Aunque a Peter le gustaba interactuar con sus fans, la situación podía resultar abrumadora. Incluso en una pequeña tienda de ropa, si se quedaba el tiempo suficiente, se correría la voz y miles de personas acudirían a su local. Todos con la esperanza de conocer a Spider-Man. Simplemente no valía la pena la molestia. Tras esperar solo 10 minutos, Peggy salió con un atuendo mucho más moderno. Llevaba un traje negro ajustado de mujer con tacones altos negros. El ligero balanceo de su cadera y el brío de sus pasos lo decían todo.
Peggy se sentía joven y hermosa de nuevo, lo que le dio una confianza mucho mayor que la que había tenido últimamente. Hace tanto tiempo que no puedo usar tacones, dice Peggy con una sonrisa mientras se sienta al volante. Bueno, me alegro de haber podido hacer eso posible para ti otra vez, dice Peter mientras disfruta de su alegría. Sintió una profunda satisfacción por haber ayudado a Peggy. Ayer era una anciana moribunda y ahora estaba en camino a una vida larga y feliz. Encuentra una calle libre y abriré un portal al estacionamiento subterráneo de la Torre de los Vengadores, dice Peter mientras ella empieza a conducir. Mientras conducen a través del tráfico, Peter le explica algunas cosas. Bueno, sé que tenemos un poco de prisa, así que déjame explicarte un poco sobre tu nuevo cuerpo, dice mientras ella escucha atentamente sin apartar la vista del camino. Primero, deberías tener una vida mucho más larga que la de un humano normal. No es infinita, pero vivirás mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Pregunta Peggy con curiosidad. No estoy seguro, dice Peter encogiéndose de hombros. Tendré que hacerme algunas pruebas para averiguarlo, pero eso puede esperar para otro día. Bueno, ¿algo más? Pregunta mientras se detienen en un semáforo en rojo. Sí, puede que no te hayas dado cuenta todavía, pero tienes una fuerza increíble, dice Peter, haciendo que ella se gire hacia él con una ceja levantada. ¿En serio? Pregunta Peggy con un ligero dejo de emoción en su voz. Sí, deberías tener más que solo superfuerza, dice Peter mientras explica la destrucción previa del grueso ataúd de metal. Deberías tener otros poderes también, pero tendría que hacer algunas pruebas para averiguar cuáles son exactamente. Peggy se quedó en silencio mientras miraba el volante y lo agarraba con fuerza. Al instante, la rueda empezó a doblarse y a agrietarse. Antes de que se rompiera y arruinara su medio de transporte, Peggy la soltó y se miró la mano con asombro. Bip. 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 El sonido de las bocinas de los autos saca a Peggy de su silencio atónito. El semáforo se puso en verde y los conductores detrás de ellos se enojaron por estar bloqueando un carril. Al presionar el acelerador, Peggy comienza a conducir mientras contempla el hecho de que ahora tenía superpoderes. No solo me devolvió mi juventud, sino también superpoderes, pensó Peggy mientras miraba a Peter por el espejo retrovisor. Peggy nunca podría pagarle. El coche permaneció en silencio hasta que Peggy encontró una calle vacía, donde Peter abrió un portal lo suficientemente grande como para que ella pudiera pasar. Al cruzarlo y entrar al estacionamiento subterráneo, el portal se cerró de golpe tras ellos. No sé si podré con esto, murmura Peggy nerviosa mientras aparca el coche. Lo he esperado 70 años. ¿Y si mi truco del otro día lo arruinó todo? ¿Qué le pasó al confiado agente Carter? Se burla Peter ladeando la cabeza. Tiene 70 años más de experiencia que Steve. Esto debería ser fácil para ti. Demonios, probablemente podrías simplemente acercarte y besarlo sin decir palabra, y eso sería suficiente. Peggy se queda en silencio mientras el volante cruje bajo su agarre nervioso. Tienes razón. Bien, vámonos, dice Peter mientras salen del coche y caminan hacia un ascensor cercano. Al ingresar su código de seguridad, Peter presiona el número del piso en el que se hospeda Steve. Ya no hay vuelta atrás, dice mientras se cierran las puertas del ascensor. Punto de vista de Steve, Pou. Desde que Steve visitó a Peggy y fue testigo de lo que el tiempo le había hecho, no pudo deshacerse de ese sentimiento de rabia dentro de sí. Steve estaba enojado, por eso pasaba cada momento que estaba despierto en el gimnasio de la torre, destruyendo innumerables sacos de boxeo. Bam, boom, con un puñetazo a toda potencia, Steve desprendió el saco de boxeo de sus cadenas y lo estrelló contra la pared. Este sería el quinto saco al que le hace esto. Por suerte, el gimnasio tenía 5 más para él. Al menos hasta que los rompió también. Aunque Steve estaba enojado, esa ira no se centraba en nadie más que en sí mismo. Su mente no dejaba de repasar los momentos previos al accidente, encontrando 1000 maneras de que las cosas hubieran sido diferentes. Pensamientos plagados de frases como podría haber y debería haber llenaban su mente constantemente. Todos estos pensamientos conducen al mismo resultado. Steve regresa a tiempo para invitar a Peggy a su cita planeada, pero los pensamientos sobre lo que pudo y debió haber sucedido no pueden cambiar el pasado. No, el pasado está escrito en piedra. Está atrapado con las decisiones estúpidas que tomó, y el castigo por eso es la pérdida del amor de su vida.
Puede que Steve no sea la mente más brillante del mundo, pero se dio cuenta de que a Peggy no le quedaba mucho tiempo. El hecho de que haya llegado a los 90 ya es impresionante. Entonces, ¿cómo lidia un super soldado furioso con todas estas emociones y descubrimientos? Entrena hasta que el equipo ya no puede con su fuerza. De ahí la pila de 5 sacos de boxeo rotos en la esquina de la habitación. Con otro saco de boxeo destruido, Steve decidió dar por terminado el día y comenzó a caminar de regreso a su apartamento. En el camino, su mente seguía formulando planes alternativos que lo habrían reunido con el amor de su vida 70 años antes. «Es todo culpa mía», murmuró Steve mientras caminaba con la mirada malhumorada hacia abajo. «¿Cuál es su culpa, capitán?». Una voz femenina familiar llenó el pasillo. Gruñó Steve confundido al levantar la vista y ver a una mujer muy familiar, lo que lo dejó paralizado. No fue la llegada de la mujer lo que lo sorprendió, sino el hecho de que no lucía como él recordaba haberla visto hacía apenas un par de días. «¿Qué te pasa, soldado?», dice con una sonrisa burlancia. «¿Te comió la lengua el gato?». Tartamudeó Steve, sin saber qué decir. Ante él está la viva imagen de la Peggy Carter que recordaba de hace 70 años. Su corazón latía con fuerza al contemplarla con la boca abierta, boquiabierto. «Déjame ayudarte con eso», dice Peggy mientras se acerca y sigue el consejo de Peter. Agarrando a Steve por la nuca, Peggy lo jala hacia abajo y le besa con fuerza. El ya sorprendido Capitán América no se dio cuenta y arqueó las cejas. Antes de que tuviera tiempo de corresponder al beso, Peggy se apartó y admiró la mirada estúpida en el rostro de Steve. «Dios, extrañé esa mirada», dice con una sonrisa cariñosa. «¿Cómo?». Steve finalmente logra decirle una palabra. «Spider-Man me ayudó», responde Peggy mientras la abraza fuertemente. «Es una larga historia». «Bueno, tengo todo el tiempo del mundo», dice Steve mientras se niega a soltarla. «Estás sudado», murmura Peggy mientras nota su ropa mojada. «Sí, he estado en el gimnasio todo el día», explica Steve, todavía negándose a soltarla de su abrazo. De repente, Peggy lo empujó hacia atrás con un poco más de fuerza de la que estaba preparado, lo que provocó que la soltara y retrocediera unos pasos. «¿Cómo hiciste eso?», pregunta Steve, ya que ningún humano normal podría hacerle eso con un simple empujón. «Te lo diré cuando te asees», dice Peggy mientras le toma la mano. «Después de todo, todavía me debes una cita». Capítulo 137. Fury se entera. Peter observó desde el pasillo cómo Peggy se revelaba a Steve. En cuanto empezaron a besarse, supo que debían tener un tiempo a solas y se alejó. A Peggy ya le han dicho que mantenga en secreto los detalles de su resurgimiento juvenil, aunque Peter dijo que podía contárselo a Steve siempre que él también lo mantuviera en secreto. Por supuesto, Peter les permitió decir que fue obra suya, pues las cámaras del edificio ya los habían grabado entrar juntos. Cualquiera que mirara desde dentro vería que fue él quien trajo a Peggy al edificio. Peter también le ordenó que se comunicara con él o que Steve se comunicara con él en caso de cualquier emergencia relacionada con el procedimiento. Nunca puede ser demasiado cuidadoso. La verdad es que ella debería estar bajo una especie de arresto domiciliario en ese momento, para que Peter pudiera estudiar su cuerpo y asegurarse de que todo saliera bien, pero sabía que eso no iba a suceder. Peggy es una mujer muy testaruda. Nada la alejaría de Steve en este momento, por eso Peter le permitió estar un tiempo justo después del procedimiento. Más le vale que lo disfrute también, porque en cuanto llegue el día siguiente, su vida se limitará a pruebas médicas durante al menos una semana. Análisis de sangre, radiografías, tomografías computarizadas, biopsias, etc. Peter le haría todas las pruebas imaginables para comprender qué le hacía realmente el elixir a su cuerpo. Afortunadamente, como Peggy era una mujer anciana y moribunda, su historial médico está lleno de pruebas de este tipo, por lo que tendría una buena referencia para ver qué cambió. Tras dejar a los dos tortolitos en la torre, Peter regresó a su almacén y empezó a limpiar. Había pequeños charcos y rastros de elixir de sangre negra junto a un ataúd abierto lleno de él. Por supuesto, guardó algunas muestras del elixir usado para realizar pruebas, aunque ya sabía que el ki había desaparecido por completo, ya que había sido absorbido por el cuerpo de Peggy. Una vez que el lugar estuvo completamente limpio, Peter por fin pudo volver a casa de dormir. Después de todo, pasó toda la noche cuidando a Peggy durante todo el proceso.
Peter puede tener superpoderes y pasar días sin dormir, pero esos días no serían muy felices para él, ni mucho menos para quienes lo rodean. Un Peter Parker cansado es un hombre de mal humor. Justo cuando Peter apoyaba su cabeza en la suave almohada de su cama, listo para cerrar los ojos y entrar en un coma de 12 horas, su teléfono comenzó a sonar. Ring ring ring, maldita sea, maldijo Peter mientras agarraba su teléfono y contestaba con los ojos cerrados. ¿Qué? Alguien está de mal humor hoy, se escuchó la voz de su bella novia por el teléfono, lo que despertó a Peter de su cansado estupor. Lo siento, pasé toda la noche trabajando en algo para alguien y ahora estoy intentando dormir, dice Peter con sinceridad, pero no entra en detalles. Puedo explicarte más después si quieres, pero ahora estoy demasiado cansado para eso. La verdad es que esperaba que fuera Tonio Fury quien lo llamara para hablar de Peggy, no su novia. Está bien, entonces te dejaré dormir, dice MJ comprensivamente. ¿Podrías venir a dormir conmigo?, ofrece Peter, pero pronto se da cuenta de la indirecta. Bueno, no ese tipo de dormir, me refiero a dormir de verdad, no a sexo. Dijiste que aún no estás lista, así que, MJ no pudo contenerse más y estalló en carcajadas. Le encantaba cómo Peter podía pasar de ser la persona más inteligente que conocía a un completo idiota, como si pulsara un interruptor. Oye, no te rías de mí. Protesta Peter mientras se da la vuelta en la cama. Llevo despierto como 40 horas, lo siento, eres tan lindo, dice ella, arruinando por completo su imagen masculina. Oye, nunca llames a un hombre, dice Peter con seriedad, aunque podía oírla reír de nuevo. Soy guapo, rudo o elegante. Nunca guapo. Lo que tú digas, cariño. Estaré allí después de cenar con mi mamá, dice MJ y cuelga antes de que Peter pueda decir nada. No soy lindo, murmuró Peter mientras dejaba el teléfono y cerraba los ojos para dormir por segunda vez. Ring ring ring, ¿está llamando otra vez?, pensó Peter molesto mientras volvía a tomar su teléfono. Amor, deja de llamarme. Estoy intentando dormir, bueno, lo siento, cariño. Responde una voz sorprendentemente masculina y sarcástica, sacando a Peter de la cama. Estaba aquí sentado, preguntándome qué le hiciste a la exdirectora de S.H.I.E.L.D., Peggy Carter. ¿Furia? ¿Qué quieres?, pregunta Peter, un poco avergonzado. ¿Y ella? No te hagas el tonto conmigo. Fury no estaba de humor para andarse con rodeos. Es joven otra vez. Explícamelo. Quizás empezó una nueva rutina de maquillaje. Peter puede estar cansado, pero siempre está dispuesto a molestar a Fury. Me dijo que tú eras el responsable, aunque se negó a entrar en detalles, dice Fury con recelo. Bueno, tiene 90 años. ¿Quién sabe qué delirios tendrá en la cabeza?, dice Peter, preparándose para colgar. En fin, me voy a la cama. Que tengas buenas noches, calvo. No te atrevas. Justo cuando Fury empezó a gritar, Peter presionó el símbolo del teléfono rojo, cortando la llamada. Jeje, jugar con Fury nunca pasa de moda, murmuró Peter mientras ponía el teléfono en modo no molestar y por fin pudo dormir. No te atrevas a colgarme, gritó Fury, pero ya era demasiado tarde. Sentados frente a él estaban Steve Rogers y Peggy Carter. Aunque quizá pronto sería Peggy Rogers. Los dos pasaron un total de 30 minutos juntos antes de encontrarse con Fury, quien se sorprendió al ver a su mentor y predecesor en perfecta forma juvenil. Claro, ahora tenían que dar explicaciones, pues Fury no los dejaría ir. Tenía muchísimas preguntas, pero casi ninguna tenía respuesta. Peggy cumplió su palabra, aunque no sabía mucho en primer lugar, y solo dijo que era obra de Spider-Man, mientras que Steve no tuvo tiempo de preguntar, por lo que sabía tanto como Fury. Hijo de puta, murmuró Fury enojado mientras dejaba su teléfono y miraba directamente a Peggy. Te dije que no diría nada. Peggy sabía que llamar a Peter sería una pérdida de tiempo. Solo dame algo, Fury prácticamente estaba rogando en ese momento. La verdad es que no sé mucho, revela Peggy, y tanto Steve como Fury levantan una ceja con escepticismo. Es cierto. Fue muy reservado sobre todo el proceso. Me quedé dormida incluso antes de salir de casa. ¿Por qué?, preguntó Fury. Sí, ni siquiera te conoce. Apenas me conoce a mí. Steve se une al interrogatorio. Dijo que yo sería la subdirectora de los Vengadores, explica Peggy encogiéndose de hombros. ¿Eso es todo?, pregunta Fury con gran escepticismo.
Todavía no tenemos candidatos a director. Al oír esto, Peggy miró a Steve. Esta acción tampoco pasó desapercibida para Fury. Ya veo. Fury asiente, confundiendo a Steve, quien no notó la mirada de Peggy. No es la mejor razón, pero al menos las cosas empiezan a tener sentido. Bien. Peggy se levanta de la silla y ayuda a Steve a ponerse de pie. Steve y yo tenemos una cita atrasada, así que, si nos disculpan. Arrastrando a Steve hacia la puerta, Peggy no quería esperar más. Esperen. Necesitamos hacer algunas pruebas. Fury intenta detenerlos, pero una mirada muy directa de su ex jefe lo detiene en seco. Ayer era una anciana moribunda. ¿Sabes qué es lo peor de esta situación? Pregunta Peggy de repente. Fury no respondió. Es el arrepentimiento. Responde a su propia pregunta. Mi mayor arrepentimiento fue perderme mi cita con este idiota. Ya perdí mi valioso tiempo aquí y me niego a perder ni un segundo más. Agarrando el brazo de Steve, que no estaba seguro de cómo sentirse al ser llamado idiota, Peggy lo saca de la oficina, dejando atrás a un pirata calvo y descontento. Capítulo 138. Momento sexy. Mientras Peggy y Steve salían para su tan esperada cita y Fury se preguntaba cómo explicarle esto al Consejo de Seguridad Mundial, ya que tarde o temprano se enterarían de Peggy, Peter dormía como un bebé gigante. Como persona ocupada, el sueño es uno de los aspectos más importantes de su vida. Bueno, eso y comer. Es difícil encontrar tiempo para comer y dormir cuando tienes un millón de cosas que hacer. Sobre todo cuando además disfrutas tanto de ellas. Hablando de comer, Peter tampoco comió nada durante aproximadamente 17 horas antes de irse a dormir. Afortunadamente, tiene superpoderes que lo ayudan a superar esta situación. De lo contrario, Peter habría muerto hace mucho tiempo. Una hora después de la hora de la cena, una figura femenina oscura entró sigilosamente en la habitación de Peter. Al cruzar de puntillas la habitación y llegar a la cama de Peter, ambos se quedaron paralizados y parecieron reacios por un momento. Después de casi un minuto de silencio congelado, la figura comenzó a quitarse la ropa, empezando por sus zapatos y subiendo desde sus pantalones hasta su chaqueta, camisa y sujetador. Salto de R18. Capítulo 139. Mañana embarazosa. El sol de la mañana entraba por la ventana de la mesita de noche, iluminando con un haz de luz dorado a dos amantes que dormían. Peter y MJ se quedaron despiertos casi toda la noche. Bueno, fue Peter quien mantuvo a MJ despierto toda la noche con su inagotable energía. Para una persona normal como MJ, la libido inagotable de Peter era a la vez una bendición y una maldición. Durante la primera mitad de la noche, disfrutó de su inexistente tiempo de relajación, pero a medida que avanzaba la noche, empezó a preguntarse cuándo terminaría. Ella realmente pasó por un infierno de placer anoche y disfrutó cada segundo de ello. En cuanto a Peter, sin duda lo disfrutó. Agradeció especialmente la investigación previa, que le ayudó a hacer la experiencia mucho más placentera para ambos. Cuando una gota de luz brilló en su rostro, el rostro de Peter se crispó mientras bloqueaba sus ojos con su único brazo libre, mientras el otro era tomado por MJ. Debería haber cerrado las persianas, pensó Peter al girarse y ver a MJ durmiendo con la cabeza en su pecho y sus brazos aferrándose al suyo. ¡Qué mono! Tras admirar la vista matutina, Peter se zafó de MJ sin despertarla. La cubrió con cariño con su manta y cerró las persianas para que no se despertara bruscamente como él, se vistió y salió de la habitación. Mientras realizaba sus rituales matutinos, Peter bajó las escaleras y encontró a su tía May en la cocina preparando el desayuno. En cuanto vio la sonrisa dibujada en el rostro de Peter, May supo que algo había pasado. Solo necesitaba averiguar qué era. Buenos días, dice May mientras le da la vuelta a un panqueque y observa la cara de su sobrino. ¿Dónde está MJ? Normalmente, bajan juntos. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pregunta Peter mientras se sirve un vaso grande de jugo de naranja y se lo bebe en segundos. Ya casi está listo el desayuno. Al fin y al cabo, anoche tenía mucho apetito. ¿Pronto se unirá MJ a nosotros? Pregunta May mientras empieza a juntar las piezas. Probablemente no, dice Peter sin saber qué decir. Lo siento, la follé hasta el olvido anoche y probablemente no estará despierta hasta el mediodía. Sí, no. Incluso si Peter dijera que MJ se quedó despierta hasta tarde o que no durmió mucho, igualmente sonaría mal, así que decidió mantener la boca cerrada. ¿Por qué no? Aunque May no se dio por vencida.
¿Por qué está durmiendo?, respondió Peter, actuando como si la pregunta de Mike fuera tonta. Bueno, ve a despertarla, dice Mike mientras las piezas del rompecabezas encajaban. Seguro que no quiere perderse el desayuno. No, déjala dormir, dice Peter con desdén. Ding dong. Justo cuando Mike estaba a punto de comenzar a interrogar a Peter como un detective, sonó el timbre y una imagen de la cámara de la puerta principal apareció en el televisor de la sala de estar. Al girarse para mirar hacia la cocina y la sala de estar, Peter vio la imagen de la madre de MJ, Grace, parada en la puerta principal. «Oh, mierda», murmuró Peter con una mirada sorprendida. Tan pronto como Mike escuchó esas palabras salir de la boca de Peter, supo exactamente lo que estaba pasando. Su pequeño hijo perdió la virginidad. Yo abro la puerta, dice Mike mientras tira la espátula y se marcha. Cuidado con que no se quemen los huevos. Sí. Dice Peter mientras se pone a trabajar sin pensar. Un minuto después, Grace y Mike entraron en la cocina. Mike sonreía con suficiencia, mientras que Grace tenía una mirada curiosa, aunque hizo todo lo posible por disimularla. Hola, Peter, dice Grace mirándolo de arriba a abajo. ¿Está MJ arriba? Voy a verla. Sin darle a Peter oportunidad de responder, caminó por la cocina y por el pasillo hacia las escaleras, ansiosa por escuchar sobre la primera vez de su hija. Espera, Peter intenta salvar la situación en el último minuto pero Mike le agarra el brazo. Es demasiado tarde, dice riendo mientras sacude la cabeza de un lado a otro. Ve a poner la mesa. La comida está casi lista. Está bien. Peter se rindió y escuchó a su tía. A MJ no le importaría de todos modos. Ella y Grace son más que madre e hija. Son mejores amigas, así que Grace lo sabría pronto. Al sentir que alguien le sacudía el brazo, MJ se giró mientras dormía y murmuró incoherencias. Peter, se siente tan bien, dame otra nalgada, prácticamente gimió mientras dormía. ¿Era tan bueno, pregunta Grace, lo que hace que su hija se ponga rígida bajo las mantas. Mamá. Tartamudea MJ mientras se gira y ve a su madre parada junto a la cama con una sonrisa cómplice en su rostro. Capítulo 140. Presagio. Después de pasar por un desayuno incómodo, por decirlo menos, Peter se retiró y dejó a MJ a merced de los lobos. Él nunca olvidaría su honorable sacrificio, siempre sería recordado. Mientras tanto, Grace y Mike se preparaban para echarlo y poder hablar a solas con MJ. No les importó en absoluto su retirada táctica. En cuanto a MJ, estaba extremadamente avergonzada y solo deseaba seguir a Peter para alejarse de la situación. Lo observaba huir con celos y traición. Explícamelo todo. Peter pudo oír el interrogatorio mientras huía de la casa. Al llegar a la Torre de los Vengadores con su traje de araña, Peter se dirigió directamente al apartamento de Steve y llamó a la puerta. Toc toc. Pronto, escuchó algo de movimiento al otro lado de la puerta antes de que se abriera, revelando a un Capitán América con aspecto desaliñado. ¿Sí? Pregunta Steve torpemente, como si estuviera ocultando algo. ¿Dónde está Peggy? Pregunta Peter mientras pasa junto a Steve y entra en la sala. No está. Dice Steve al alcanzarla rápidamente. La acompañé a casa anoche. Claro, dice Peter con sarcasmo. ¿Crees que soy idiota? ¿Qué? Responde Steve confundido. Cap, tienes el pelo revuelto, la camisa al revés y la cremallera bajada, dice Peter mientras señala el armario junto a la puerta. Por si fuera poco, oigo a alguien en el armario de allá. No sé qué, Steve decide redoblar su mentira, pero es interrumpido por la puerta del armario que se abre. ¿Se acabó el concierto, dice Peggy mientras sale del armario vestida solo con una de las camisas de Steve. Sí, ve a vestirte. Tenemos muchas pruebas que hacer, dice Peter, pues quería terminar las pruebas de hoy antes de que Tony se despertara, ya que se dirigían a Morak. Sí, señor. Peggy hizo un saludo burlón y se dirigió al dormitorio. Volviéndose hacia Steve, que se arregló la camisa y cerró la cremallera de los pantalones, Peter vio una mirada avergonzada en su rostro. ¿Pasaste una noche divertida? Preguntó Peter sonriendo bajo su máscara. Peter necesitaba transmitirle a alguien más la vergüenza que sentía esa mañana. Por suerte, Steve se ofreció como el blanco perfecto. Sí. Respondió Steve mientras miraba hacia otro lado. ¿Primera vez? Preguntó Peter mientras se apoyaba en una pared cercana.
Que eso es un poco personal, ¿no crees? Tartamudea Steve. O sea, ¿fue tu primera cita? Aclara Peter, aunque obviamente no era eso lo que estaba preguntando. Ah, sí. Fue nuestra primera cita, respondió Steve, cada vez más avergonzado. ¿Qué creías que quería decir? Preguntó Peter, disfrutando esto casi tanto como disfrutaba molestando a Fury. Steve tartamudeó y estaba a punto de responder, pero por suerte para él, Peggy regresó con la misma ropa que ayer. Está bien, ya estoy aquí. Ya puedes dejar de avergonzar a mi soldado, dice Peggy mientras le da un beso en la mejilla a Steve y sale con seguridad por la puerta. Volveré cuando terminemos. Bueno, nos vemos luego, Capi, dijo Peter mientras le daba una palmadita en el hombro a Steve y la seguía. Entonces, ¿a dónde vamos? Pregunta Peggy mientras recorren los pasillos de la torre con Peter a la cabeza. La torre tiene una especie de planta de hospital dedicada a pruebas médicas, así que no tenemos que ir muy lejos, dice Peter mientras suben a un ascensor. Qué conveniente, dice Peggy mientras mira a Peter con entusiasmo. ¿Cuánto falta para que terminen los exámenes de hoy? Quiero pasar el máximo tiempo posible con Steve antes de que se acabe el día. ¿Por qué? ¿Sabes algo que yo no sé? Pregunta Peter levantando una ceja. No, pero sí conozco el ciclo de la vida, o al menos el de mi vida, dice Peggy mientras el ascensor se detiene y se abren las puertas. Cuando pasan cosas buenas, las malas siempre llegan tarde o temprano. ¿Y qué? Tú y Steve son jóvenes y están juntos, así que ahora estamos a punto de ser invadidos por extraterrestres o algo así, dice Peter, bromeando, dando una pista sobre el próximo evento que cree que ocurrirá. No, no tienen por qué ser extraterrestres, pero pronto ocurrirá algo que romperá nuestra tranquila vida actual, dice Peggy como si fuera una especie de psíquica. Claro, y luego puedes leerme la palma de la mano, dice Peter en broma mientras la lleva a una máquina de resonancia magnética. Esta cosa es magnética, así que quítate cualquier joya, ropa, etc. de metal antes de subirte. Quiero que quede claro que no soy psíquica, dice Peggy poniendo los ojos en blanco mientras se quita todas sus joyas. Supongo que ya lo veremos, ¿no? De pie sobre un asteroide que flotaba en el espacio, un hombre azul con capucha completamente negra, ojos morados y rostro pintado de negro miraba hacia arriba con respeto. Sostenía un gran martillo de guerra en la mano, apoyando la culata sobre el asteroide. Ronan el Acusador, un caudillo radical Kree y exmiembro de los Acusadores, una fuerza militar especializada de alto nivel del ejército Kree. Asumían misiones que los soldados normales no podían completar ni de las que regresar. Aunque Ronan mantuvo su título de Acusador, desertó de los Acusadores y del Imperio Kree en su conjunto después del final de la Guerra Kree Nova, ya que no estaba de acuerdo con el tratado de paz firmado por el Emperador Kree y el Imperio Nova. Aunque no tardó mucho en encontrar otra causa a la cual servir. Sobre Ronan flotaba un trono que sostenía a un gigantesco hombre morado con armadura dorada. Estaba sentado sobre Ronan como un rey aburrido que mira desde arriba a un humilde campesino. Thanos, el titán loco. Thanos es un señor de la guerra genocida del planeta Titán, cuyo objetivo es traer estabilidad al universo eliminando la mitad de toda la vida en todos los niveles, ya que creía que su enorme población inevitablemente agotaría todo el suministro de recursos del universo y perecería. Aunque este objetivo puede ser un poco descabellado y extremo, su creencia proviene de su experiencia personal. Titán, el mundo natal de Thanos, sufría una sobrepoblación que agotaba sus recursos y precipitaba a la raza Titán hacia una desaparición inevitable. Thanos previó este problema y propuso una solución extrema, pero necesaria. Al matar aleatoriamente a la mitad de la población del planeta, preservarían sus recursos finitos y salvarían a la mitad restante. Por supuesto, su plan fue rechazado por ser demasiado extremo, y Thanos fue expulsado como un loco delirante. Pronto, la catástrofe prevista golpeó a Titán, causando la extinción masiva de la mayoría de las formas de vida del planeta, siendo Thanos uno de los pocos sobrevivientes restantes. Uno de los últimos titanes vivos en todo el universo. Solo te pido que te tomes este asunto en serio. Ronan proyecta su voz hacia Thanos. El único asunto que no me tomo en serio eres tú, muchacho. Thanos mira a su nuevo subordinado con total fastidio. Tus ideas políticas me aburren y tu comportamiento es el de un niño enfurruñado. Ronan apretó los puños fuertemente mientras mordía la lengua, temeroso de que cualquier respuesta irreflexiva lo matara.
¿A quién le importa si algunos imperios débiles firman un tratado? Dijo Thanos como si los imperios Nova y Kree fueran dos hormigueros uniéndose. Al final, ¿no eran más que hormigas? ¿Deseas la destrucción del mundo natal de tu enemigo, verdad? Pregunta Thanos, rompiendo el silencio autoimpuesto de Ronan. Sí, Xander debe ser reducido a una nube de polvo que flota en el vacío del espacio, responde Ronan mientras la sangre le hierve de odio. Y puedo hacerlo, por un precio, ofrece Thanos como si fuera el diablo. ¿Qué quieres? Pregunta Ronan, dispuesto a pagar todo lo que pudiera. Liderarás uno de mis ejércitos, además del tuyo, a cierto planeta, explica Thanos con una leve sonrisa. Conquista el planeta, mata a la mitad de su población y tráeme un objeto. ¿Cuál es el nivel de combate a este planeta? Pregunta Ronan, pues necesitaba saber qué esperar. Apenas han salido de su atmósfera, dice Thanos con una mirada despectiva. Si no puedes conquistar el planeta en un solo día, entonces no vales ni el aire que respiras. No te decepcionaré, declara Ronan con convicción. Bien, mi hija Nebula los acompañará, declara Thanos sin rechistar. Cuando regrese, partirán. Recibirán toda la información que necesiten. Capítulo 141. Ayuda. Salto temporal, 2 semanas, pasaron 2 semanas hasta que la vida de Peter volvió a ser pacífica y se trazó un cronograma aproximado. Después de la escuela, Peter fue a la torre donde le haría pruebas a Peggy y recopilaría datos. Ella y Steve prácticamente vivían juntos en ese momento, ya que siempre la encontraba en su apartamento de la torre. Durante una de sus muchas visitas, Peter le ofreció a Steve un trabajo como miembro de los Vengadores, donde lo prepararían para el puesto de director, pero Steve parecía inseguro de qué hacer con su vida. Estaba vivo y tenía a su novia a su lado, así que su lado de héroe de guerra estaba ahora relegado a un segundo plano. Eso cambiará muy pronto, pensó Peter mientras sabía que algo sucedería que desencadenaría su participación. Ya sea la posible invasión, los restos de Hydra o la aparición de algún otro villano, Peter sabía que Steve se uniría a los Vengadores tarde o temprano. Una vez que Peter terminaba sus pruebas, iba a ver a Tony, quien normalmente ya se levantaba de la cama. El hombre se pasaba la noche de fiesta o elaborando algo en su taller. Después de que Tony desayuna, que suele ser un vaso de algún licor sofisticado y una Pop-Tart, los dos se dirigen a Morag, donde Tony lo deja para explorar el páramo de un planeta alienígena abandonado. Como Peter normalmente se quedaba atrás debido a la investigación necesaria para encontrar la ubicación del orbe, decidió utilizar a Tony y le pidió a Jarvis que escaneara el planeta mientras su aventurero creador volaba alrededor. Con esto, Peter pudo obtener un mapa completo y preciso de todo el planeta, que Jarvis convirtió en un práctico holograma. Gracias a esto, el tiempo de Peter en este planeta se redujo prácticamente a la mitad, acelerando considerablemente su búsqueda de la gema de poder. ¿Quién iba a pensar que la pereza de Tony daría frutos por una vez? Pensó Peter mientras estudiaba la réplica holográfica de Morag. Lamentablemente, los escaneos no llegan por debajo del nivel del mar. Si lo hicieran, Peter ya habría encontrado el orbe, aunque debería tener todo lo que necesita para encontrarlo dentro de una semana o 2. Aparte de esa pequeña ayuda, Tony no se involucró mucho en el estudio de Peter sobre Morag y sus mareas. No estaba precisamente motivado, ya que Peter dejó muy claro que no compartiría el tesoro que buscaba. En fin, me ayudó más que suficiente, pensó Peter mientras se balanceaba entre los rascacielos de Nueva York de noche. Después de su investigación diaria en Morag, Peter solía tener algo de tiempo libre, en el que se relajaba o salía a patrullar, como lo hace ahora. Al saber que Nueva York estaba protegida por Spider-Man, muchos delincuentes profesionales se marcharon a otros lugares más vulnerables para trabajar. Claro que no todos se fueron, pues gente como Wilson Fisk se volvió más astuta y empezó a hacer el trabajo sucio a puerta cerrada, ocultando sus crímenes tras la apariencia de negocios legítimos. Aunque Peter estaba demasiado ocupado para investigar a los criminales más inteligentes, planeó crear una división para eso dentro de los Vengadores. División de Investigación de los Vengadores. Reclutaría a algunos de los héroes menos poderosos y los asignaría de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, ya que tenían experiencia en ese tipo de investigaciones. Ya se celebró una reunión del Consejo sobre este tema y los votos fueron unánimes a favor de Peter, razón por la cual Peter estuvo fuera esta noche. Sí, planeaba detener cualquier delito que pudiera cometer, pero su destino era la sede del Departamento de Policía de Nueva York.
Hyde se expandiría más allá de Nueva York, pero eso requeriría tiempo y la existencia de más Vengadores. También podría usar Hyde como una forma de absorber la mano en los Vengadores. Al llegar a su destino después de detener un asalto y una pelea callejera ilegal, Peter se balanceó y aterrizó en la entrada de la sede de la policía de Nueva York. Unos cuantos policías estaban afuera fumando cigarrillos cuando él aterrizó justo frente a ellos y les saludó. «Hola, me alegra verlos de nuevo», dice Peter al recordarlos del atentado. «Spider-Man». Uno de ellos saltó sorprendido. «Señor Spider-Man, ¿necesita algo?», preguntó otro oficial con respeto. «Sí, ¿puedes llevarme con tu jefe?». «Estoy aquí por asuntos de los Vengadores», dijo Peter mientras señalaba la puerta. Sí, síganme», dice uno de ellos y conducen a Peter adentro, sorprendiendo a la policía con su entrada. «¿Qué pasó, Richards?», pregunta el sargento de recepción en tono de broma. «¿Atrapaste a un imitador de Spider-Man?». Al oír esto, muchos oficiales rieron, pues nadie esperaba que el verdadero Spider-Man apareciera en su puerta. Antes de que los hombres que llevaban a Peter al interior pudieran explicarlo, un hombre calvo y bigotudo con un uniforme de policía profusamente condecorado salió de su oficina pisando fuerte. «Dejen de jugar y vuelvan al trabajo», gritó furioso, pues no era la primera vez que se relajaban hoy. «Hola, jefe», dice Peter mientras se acerca. «Me alegra volver a verte». «Ya entiendo por qué estaban haciendo tonterías», dice, sin creerse que fuera el verdadero Spider-Man. «Que alguien saque a este payaso de aquí o lo meta en una celda. No tenemos tiempo para esto. Hay trabajo que hacer». Bajo las miradas horrorizadas de los pocos oficiales que sabían la verdad, dos policías cercanos corrieron hacia Peter, listos para echarlo para poder ganar un par de puntos de su jefe. Desafortunadamente para ellos, no llegaron muy lejos antes de que sus piernas y brazos se enredaran con telarañas, lo que hizo que cayeran de cara al piso de madera. «Vanessa, no es una forma muy agradable de saludar a un invitado», dice Peter un poco amenazante mientras el rostro del jefe palidece al darse cuenta. Yo no», tartamudeó mientras intentaba explicarse, pero Peter comenzó a reír de la nada. «Solo estoy bromeando contigo», dice Peter mientras pasa junto al jefe y entra en su despacho abierto. «Pasa. Tengo una propuesta para ti». Siguiendo apresuradamente a Peter hasta su oficina, el jefe cerró la puerta detrás de él y también cerró las persianas. «Disculpa por eso», dice mientras se sienta y le ofrece uno a Peter al otro lado de su escritorio. «Llevan todo el día haciendo tonterías, así que pensé que alguien había llamado a un doble de Spider-Man en broma». «No te preocupes, no me importa», dice Peter encogiéndose de hombros con indiferencia y tomando asiento. «Bien». El jefe suspiró, aliviado de no haber convertido en enemigo al hombre más influyente y poderoso del mundo. «Ahora, ¿qué puedo hacer por usted?». «Bueno», dice Peter mientras explica la idea general de Hyde. «Y quiero que sus mejores detectives se conviertan en oficiales de enlace asignados a esta división. Idealmente, cada detective trabajará con un vengador de bajo nivel. Entonces, ustedes, los Vengadores, ¿también quieren perseguir delitos locales?». «Creía que se dedicaban a asuntos de alto nivel», murmura el jefe mientras lo asimila todo. «No es que me importe, claro. Nos vendría bien una ayuda extra con criminales como Fisk sueltos por ahí. Sí, algunos Vengadores no son tan fuertes como otros, así que no se les llamaría para nada de algo de alto nivel, como dijiste. Claro, eso no significa que no puedan trabajar, por eso estoy creando esta división». «Estoy totalmente de acuerdo, aunque tendré que consultarlo con el comisionado antes de que pueda pasar algo por mi parte», explica el jefe con impotencia. «Está bien», dice Peter mientras se levanta y camina hacia una ventana abierta cercana. «Todo esto está en las primeras etapas de desarrollo y yo también tengo que avanzar con algunas cosas. Mientras tanto, deberías obtener la aprobación de tus superiores y empezar a recopilar los archivos del detective que creas que vale la pena postular». «Sí, me pongo a ello enseguida». El jefe asiente mientras Peter se lanza por la ventana y se aleja. Al regresar a la torre, Peter saca su teléfono y hace una llamada. «¿Sí?», responde la voz femenina de Mystique. «Ve a la torre. Tengo otra misión para ti». Capítulo 142. Identidad secreta. Mientras esperaba la llegada de Mística, Peter empezó a repasar toda la información que había recopilado de Peggy. Ayer tuvieron su último día de pruebas, lo que significa que Peggy ya puede disfrutar de sus días libres, acurrucada con el Capitán América.
Al menos hasta que suceda lo contrario, como ella misma afirmó tan elocuentemente hace un par de semanas. Mientras Peter comenzaba a repasarlo todo, Tony entró en la habitación con una bata de Gucci. Parecía estar completamente desnudo debajo mientras bebía un vaso de líquido marrón. «Spidey», grita Tony mientras se acerca. Justo el hombre que buscaba. «¿Qué pasa?», dice Peter mientras levanta la vista de su lectura para ver el aspecto borracho de su amigo. «¿Pensaste que podrías ocultármelo?», dice Tony mientras señala a Peter acusadoramente. «No tengo ni idea de qué hablas», dice Peter mientras se recuesta en su silla. «¿Averiguó mi identidad o algo así?». «No te hagas el tonto», dice Tony mientras toma otro sorbo de alcohol. «Rejuveneciste a esa mujer». «¿Cómo? Creí que ya lo sabías», dice Peter con un suspiro de alivio. «¿Cómo lo supiste?». Peter nunca pensó en contárselo a Tony ni a nadie más, ya que pensó que Fury haría lo mismo por él. «Vi las pruebas que le estabas haciendo y pregunté por ahí. Fury estuvo encantado de explicarme todo», revela Tony mientras se sienta frente a Peter. «Bueno, ¿y qué?», preguntó Peter. «Quiero saber por qué me sigues ocultando cosas», dice Tony mientras termina su bebida y la deja caer de golpe sobre la mesa. «Primero, era lo que buscabas en ese planeta, y ahora experimentaste con alguien sin mí. ¿Acaso no soy tu mejor amigo?». «Por supuesto que lo eres». Peter no pudo evitar sonreír ante el estado de ebriedad de Tony. «Entonces, ¿por qué me sigues ocultando cosas?», pregunta Tony, haciendo pucheros como un niño malhumorado. «Porque yo, como todo el mundo, tengo algunos secretos que no estoy listo ni dispuesto a revelar ahora mismo», dice Peter encogiéndose de hombros. «Resulta que los míos son un poco fuera de lo común comparados con los de otros». «Ay, eres insoportable, ¿lo sabías?». Tony suspira profundamente mientras mira fijamente a su mejor amigo. «¿Por qué no puedes confiar un poco en mí?». «Confío en ti». Peter levanta una ceja bajo la máscara. «Eres de las pocas personas que saben que uso magia». «Sí, pero eso es porque de lo contrario me habría hecho explotar estudiando runas», rebate Tony. La habitación queda en silencio mientras Peter mira a Tony contemplativamente. «A la mierda», pensó Peter mientras se decidía. «Bueno, ¿qué tal si te cuento un secreto? ¿Te hará sentir mejor?». «Sí». El deprimente estado de ánimo borracho de Tony desapareció cuando aceptó felizmente. «Está bien, sígueme», dice Peter mientras agita la mano y abre un portal a la dimensión del espejo. «¿Dónde diablos está esto?», murmuró Tony mientras seguía a Peter a través del portal. «La dimensión del espejo», revela Peter mientras el portal se cierra tras ellos. «Una dimensión paralela a la nuestra». «Genial», dice Tony mientras se gira, admirando la vista. «¿Es este el secreto?». «No, esto es». Peter niega con la cabeza mientras mete el pulgar debajo de la máscara y se la quita. Los ojos de Tony se abren de par en par al descubrirse el verdadero rostro de Spider-Man. El cabello de Peter cae desordenadamente sin la máscara que lo sujeta. Odio el cabello de máscara», Peter gruñe con fastidio mientras pasa sus dedos por su cabello, arreglándolo lo mejor que puede. Aunque a Tony le importaba un bledo. Estaba demasiado ocupado mirando boquiabierto el rostro de Peter. «¿Eres joven?», exclamó Tony. El hombre con el que se hizo tan amigo tenía cara de bebé o era simplemente muy joven. «Sí, tengo 16 años». Peter asiente sin importarle mucho su edad. «16», exclama Tony desconcertado. «¿Qué? ¿Estás en secundaria?». La imagen que Tony tenía del hombre bajo la máscara quedó completamente arruinada. Pensó que Spider-Man tenía más o menos su edad, pero esa idea resultó ser completamente errónea. «La preparatoria, pero solo sigo yendo por mis amigos». Peter se encoge de hombros con indiferencia. Tony se queda paralizado un momento y observa el rostro de Peter. «Espera, te conozco». Una mirada de comprensión aparece en su rostro mientras Tony señala a Peter acusadoramente una vez más. «Te colaste tras bambalinas con tu novia». «¿Cómo se llamaba?», dice, intentando recordar los nombres que le pusieron. «Sí, Peter Parker y MJ», dice Pete con una sonrisa. «Quería conocer a mi mejor amiga, así que nos colamos y nos hicimos los fans más fieles». «Pero, eres tan joven». Tony aún no podía superar la edad de Peter. «Hemos estado siguiendo a un niño». Tony se da cuenta de que el líder de los Vengadores tenía más de la mitad de la edad de todos los miembros del Consejo todo el tiempo. «No diría que soy un niño».
Es un poco duro, dice Peter, ya que esta vez le tocó a él hacer pucheros. Puede que sea joven, pero soy muy maduro. Se nota fácilmente en lo sorprendido que estás ahora. Eso es, ¿verdad?, murmura Tony mientras se queda en silencio. Bueno, supongo que ya lo sabes, dice Peter para romper el incómodo silencio. No se lo digas a nadie y no dejes rastro si me buscas. Tengo seres queridos que correrían mucho peligro si ciertas personas descubrieran mi identidad. Sí, lo entiendo. Tony ignora las advertencias de Peter. No soy idiota. No, pero puedes ir de vez en cuando. Peter sonríe con sorna mientras se vuelve a poner la máscara. Pero esto está bien. Ahora puedes conocer a mi novia. Es fan de Tony Stark, así que quizá pueda invitarla a cenar algún día. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué?, pregunta Tony. Bueno, aparte de que podrían rastrear mi identidad si la ven conmigo, resulta que MJ es la hija de Fury. Aunque ese es otro secreto que tendrás que guardar. Peter revela otra información impactante. Espera, ¿acabas de decir lo que creo que dijiste? Tony no sabía si reírse a carcajadas o temer por la vida de su amiga. Son las hijas de Fury, novio, sí, dice Peter con una sonrisa incómoda bajo su máscara. Estás tan muerto, afirma Tony como si ya estuviera planeando el funeral de Peter. Creo que estaré bien. Peter se encoge de hombros. Depende. ¿Ya te has acostado con ella?, pregunta Tony, pensativo. Porque quizá entonces solo te mutilará un poco antes de soltarte. Peter no sabía qué decir a eso, que hablaba por sí solo. Oh Dios mío, estás muerto. Después de hacerle jurar a Tony que guardaría el secreto, Peter regresó a la sala de reuniones en la torre, donde continuó esperando que apareciera Mystique. Puede que Tony estuviera bromeando sobre su relación, pero Peter notó que se sentía un poco raro con todo el tema de la edad. Tener un mejor amigo con más de la mitad de tu edad probablemente sea un poco raro, así que Peter lo entendió. Ojalá lo supere pronto, pensó Peter mientras Mystique entraba caminando con un movimiento seguro de caderas. ¿Cuál es la misión esta vez, jefe?, pregunta Raven, de pie frente a la gran mesa con una mano apoyada en la calera. Este es especialmente secreto y un poco más peligroso que el anterior, dice Peter mientras activa el inhibidor de vigilancia por si acaso. Estoy hablando completamente fuera de lugar. Bueno, cuéntamelo, dice con seguridad y curiosidad. De acuerdo, pero quiero ser claro, dice Peter mientras se inclina hacia adelante y mira directamente a Mystique a los ojos. Nadie debería saber esto, ni siquiera Eric. Si no puedes aceptarlo, lo entiendo y. Está bien, explícamelo ya, interrumpe Raven a Peter, ansiosa por saber de qué se trata. Peter no sabía si creerle, pero aún así le encomendaría la misión. No me importa que Eric lo sepa, siempre y cuando se quede callado, claro. Peter abre una carpeta, saca la imagen de un cubo azul brillante y lo empuja sobre la mesa. Ese es un artefacto conocido como el Tesseracto, explica Peter mientras ella mira la imagen con curiosidad. Lo usó Hydra en la Segunda Guerra Mundial para abastecer al esfuerzo bélico nazi con armamento futurista, entre otras cosas. ¿Quieres que te consiga el cubo?, pregunta Mystique. Sí y no, dice Peter mientras desliza la carpeta. Quiero que vayas de incógnito, como siempre, y encuentres la ubicación exacta del Tesseracto. Cuando lo encuentres, me avisarás y lo robaremos juntos. ¿Cómo es eso?, pregunta ella. Algo como el Tesseracto quedará bajo un nivel de vigilancia y seguridad desmesurado. Solo necesito que estés presente para desactivar la vigilancia. Sin cámaras, solo tengo que abrir 2 portales. Uno para ti y otro para tomar el Tesseracto. Peter explica el plan. Y nadie sabría quién se llevó el cubo. Raven estaba impresionado. Ese sería el punto, sí, asiente Peter. ¿Quién tiene el Tesseracto?, pregunta. Peter extiende la mano por encima de la mesa y abre la carpeta, revelando numerosos documentos clasificados con el logo de Shield. La carpeta contenía todo lo que Peter había logrado averiguar sobre el Tesseracto desde que empezó a trabajar con Shield. No es mucho, ya que Peter ha estado ocupado, pero debería ser suficiente para encontrar la cosa, especialmente con la ayuda de Raven. ¿Escudo? Mystique ciertamente estaba sorprendida. ¿Sí, será un problema?, pregunta Peter con curiosidad. No, pero quiero algo a cambio de mis servicios silenciosos. Le da un ultimátum a Peter. Claro, siempre que sea factible y no vaya en contra de mi moral, asintió Peter con naturalidad.
Eso servirá, Mystique asiente mientras toma la carpeta y camina hacia la puerta. Espera, no dijiste lo que querías. Gritó Peter, pero ella simplemente saludó por encima del hombro. Podrás pagar al finalizar la misión. Fin del capítulo 142.